Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartimos el libro de Esdras, Ezra. Una vez más, entonces, gracias al Todopoderoso por permitirnos continuar estudiando las palabras, la escritura, ¿no? Nosotros empezamos ya de la semana pasada el libro de Esdras. En hebreo era Ezra, ¿no? Ezra, y según algunos su significado es mi ayuda, ¿no? O el Todopoderoso me ayuda, ¿no? Pero todavía no vamos a hablar de Esdras. Él todavía no está entrando aquí en escena, ¿no? Entonces probablemente esto se haya escrito, o él mismo lo haya escrito, ¿no? Recopilando lo que ocurrió al principio cuando el pueblo salió de Babilonia, ¿no? Regresó nuevamente a su tierra, ¿no? Regresaban a su tierra. Y esto es muy importante, ¿no? Todo lo que habíamos visto la vez pasada, ¿no? ¿Y por qué estudiamos el libro de Esdras? Porque está en la Biblia, primero, ¿no? Está en la Biblia y nosotros tenemos un compromiso de estudiar, si es posible, si el Padre nos permite, todo lo que está en nuestra Biblia. Nos guste o no nos guste, ¿no? Sea nuestro libro favorito o no sea nuestro libro favorito. Igual nomás, ¿no? Ese versículo que no quiero ni leer, y la lista y los hijos, y los hijos, y los hijos, y los hijos, y los hijos. Igual nomás tenemos que leer, ¿no? Porque está ahí, ¿no? Entonces es una práctica también para conocer, para saber. Es el libro que nos acompaña todos los días de nuestra vida, por lo tanto tenemos que conocer por lo menos algo, ¿no? Por lo menos algo, no a 100%, pero por lo menos algo. Entonces hoy vamos a continuar, vamos a entrar ya porque, como dicen los que hacen programas, tenemos mucho material, ¿no? Tenemos mucho material que tratar hoy. A pesar de que vamos a tratar de acelerar, ¿no? La parte donde habla de una genealogía casi interminable, pero vamos a tratar rápido, sino de algunos puntos, tratar de analizar quiénes eran, por qué están ahí. Tal vez para nosotros, ahora cuando empezamos a leer, nos va a parecer como nombres que están ahí por estar, pero en aquella época para estas personas eran parte de los registros y eran muy importantes porque ellos estaban preparando nuevamente fundar o restaurar su nación. Y era muy importante conocer a la descendencia plena, ¿no? Que había sido transportada. Ahora, el capítulo 1 hablaba entonces del primer decreto, el decreto de Ciro para que el pueblo regrese, el pueblo hebreo regrese nuevamente a Jerusalén, ¿no? Para recordar nomás en el capítulo 1, versículo 1 dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Eterno por boca de Jeremías, despertó el Eterno el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, el Eterno, el Elohim de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Eso fue lo que el Todopoderoso, según esta escritura, puso en el corazón de este rey Ciro. Después, viendo un poco más abajo, aquí, en este capítulo, para terminar, está, versículo 5. ¿Quiénes fueron los que empezaron a regresar a Jerusalén? Dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá. Muy importante este punto. Jefes de las casas paternas de Judá, los líderes, los cabezas. En aquella época era muy importante un líder, ¿no? Un cabeza del cual se ha formado otra familia, ¿no? Siempre se consideraba mucho. En la antigüedad, en nuestro país o en otros países también, siempre se le consideraba al abuelo Guazú, ¿no? El gran abuelo, ¿no? Y siempre se veía a sus hijos, por eso siempre decía los González, los Fariñas, los Méndez, así, ¿no? Siempre se hablaba en el interior. Después eso se fue
perdiendo porque aquí nos vinimos y nos mezclamos todo y hay de todo. Pero en la antigüedad era muy importante y cuando en la época bíblica con más razón. Entonces, ¿quiénes fueron los que regresaron? Los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín. Significa que estaban todavía bien identificados también los días de Benjamín. Y los Coanim. ¿Quiénes son los Coanim? Los sacerdotes, que eran de la descendencia de Aarón. Y levitas, también los levitas. Quiere decir que también los levitas decidieron regresar. Pero hay más. Todos aquellos cuyo espíritu despertó Elohim. Entonces acá ya está hablando de un grupo especial. Se puede decir que desde mi perspectiva, este es el grupo más especial. Porque este grupo tal vez no tenía ninguna relación con Judá, tal vez no tenía ninguna relación con ninguna de las tribus, pero algo sí tenía en su corazón. El Todopoderoso despertó en ellos un deseo de servir a este Elohim. Nosotros también queremos ir con usted, aunque no sabían ni a dónde se iban a ir, ni qué le esperaba. Pero el Padre despertó eso en ellos. Se puede decir que es una sombra profética de nuestras vidas en estos tiempos. Porque cuando nosotros si miramos desde la perspectiva judía, no tenemos nada que ver con el Elohim de Israel. Para el judaísmo tal vez somos simples cristianos que creemos en una Trinidad y en un Dios humano y cosas así, ¿no? Está bien nomás. No entendemos nada del tema hebreo. Y puede ser que estén con mucha razón, ¿no? Pero algo despertó en nosotros. El deseo de ir más allá. De ir más allá de lo que conocemos o lo que conocíamos. Y eso hizo que acompañemos a este grupo. Ir a ver cómo se empieza a reedificar el templo de Jerusalén. Vuelven los sacrificios, la restauración, todo el plan profético que había del Eterno seguir. Entonces ahí sale todos aquellos cuyo espíritu despertó Elohim, para subir a edificar la casa del Eterno, la cual está en Jerusalén. Bueno, estos fueron los que acompañan. Y después habla también de los que ayudaron, ofrendaron, dieron su aporte y después de todo lo que se llevó. Está ahí entonces un pequeño, gran resumen del capítulo 1. Ahora el capítulo 2. Los que volvieron, y aquí ya aparece un personaje. Vamos a empezar a conocer a algunos. Hay muchos personajes acá en Esdras, no vamos a poder estudiarlo a todos, pero vamos a estudiarlo los más importantes, ¿no? Los claves, ¿no? ¿Y cómo se llama este personaje? Zorobabel. Nombre un poco extraño, ¿no? Para un judío, ¿no? Zorobabel. Arranquemos, ¿no? Capítulo 2, versículo 1. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Entonces, hay que comprender que ellos regresaron, dice aquí, según este texto de Esdras, a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Netamente primero a repoblar el territorio judío. Después, más adelante, también entre ellos se le empezaría a repartir las tierras más un poco al norte. Eso vamos a ver también hoy acá. ¿Por qué? Dentro del pueblo de Judá también vamos a encontrar que había un remanente de israelitas. Dentro de ellos estaban. Y dentro de estos que están regresando, hay otra vez un subremanente, más remanente otra vez, de israelitas. Son los israelitas que más adelante van a estar identificados. Van a estar identificados estos israelitas. Entonces, este versículo, vamos a esta nota para arrancar. Bueno, el autor, según la tradición hebrea, le adjudica la autoría del libro al mismo Esdras. Tiene un propósito, relata los acontecimientos del final del cautiverio de Babilonia, el regreso de los judíos de la cautividad y enfatiza la reconstrucción del templo. Y el estilo narrativo, histórico.
Esto ocurre en el año 537 antes del Mesías, bajo el liderazgo de Zorobabel. Regresaron aproximadamente 50.000 judíos. Y ahí está la fuente, ¿no?, de donde saqué esta información. Así, así. Bueno, ya ustedes me pueden ver, ¿no? Hagan screen después si quieren buscar ahí, entren a esa página y hay bastante información, ¿no?, más detallada. Bueno, versículo 2. Los cuales vinieron con Zorobabel. Estas personas son los que van a empezar a acompañar durante las deportaciones, el regreso, el retorno. Pero algunos no vinieron inmediatamente, vinieron en una segunda y en una tercera retorno. Pero son estas personas, son como se puede decir los principales, cuando hay una serie, los actores principales, sale ahí, ¿no?, su nombre, así, algo así también. Por lo visto los escritores de antigüedad ya sabían hacer estas cosas. Zorobabel, Yeshua, vamos a ver que es su nombre, el nombre del maestro aparece acá, ¿no?, como un sumo sacerdote. Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsam, Mispar, Bidbai, Reum y Baana. Nombre más raro, ¿no? Nombre más raro. Veamos esta nota. Vamos a aprender ahora sobre Zorobabel. Zorobabel, personaje bíblico, nieto de Joaquín y líder de los judíos exiliados que retornaron de Babilonia. Según el Nuevo Testamento, es uno de los antepasados de Yeshua, según el libro de Mateo, ¿no? Mateo capítulo 1, ustedes ven toda la genealogía de Yeshua, aparece también Zorobabel. Sus padres, Salatiel, hijos, tuvo unos cuantos hijos. Ashubak, Ananiak, Husat, Esep, Bereshiab, Meshulam, Asadiak, Oel, y esos fueron sus hijos, ¿no? Nombres bien raros, ¿no? Su abuelo Joaquín de Judá. Reyes, fue precisamente uno de los últimos reyes, ¿no? Y su bisabuelo Joacín y Neustá. Fuente Wikipedia. Ahí uno busca y encuentra todo, ¿no? Interesante, ¿no? Ahora, Zorobabel en hebreo puede ser una contracción de Zerubabel, que significa semilla de Babilonia. Algunos dicen también engendrado en Babilonia, refiriéndose a un niño concebido y nacido en Babilonia. O bien Zerubabel, que significa el expulsado de Babilonia, o sea, más correctamente el que le sacaron de Babilonia, salí de acá. En el idioma acadio el nombre significa simiente o prole de Babel, formado y procreado en Babel. Imagínense que este personaje es el que está guiando al pueblo judío a regresar a Jerusalén y a edificar el templo. ¿A quién los judíos le atribuyen tal acción? O sea, ¿a quién le ponen como que haría tal acción? ¿Qué tipo de personaje tiene que cumplir esta misión? El Mesías. Es un trabajo que está haciendo el Mesías. Entonces, ¿puede ser considerado Zorobabel un Mesías o no? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué le parece su nombre? El Mesías salido de Babilonia, engendrado en Babilonia, formado en Babilonia, pro de Babilonia. Entonces, no, eso es una herejía, una falsedad. Entonces, cuando ahora a uno dicen, ese Jesús puede ser un Mesías, ese Jesucristo nazareno, puede. El problema es solamente que tal vez el nombre no cuadre, pero la acción es lo que sí identifica si es Mesías o no. El hecho. Y el hecho representa a alguien que viene a restaurar Jerusalén. Eso es lo correcto. Entonces hoy en día se han algunas personas lastimosamente alardizado, ¿no? Cuando alguien habla de Jesús o Jesucristo, no, estás hablando del cerdo y, ¿cómo se dice? El cerdo y su caballo, una bestia que viene, hasta ese grado, ¿no? Y le han inventado ya diferentes tipos de nombres, que no voy a decir porque no está acá el tema. Pero el objetivo principal de un estudiante de la Escritura es analizar
la misión, la función, el objetivo, propósito que cumplió tal personaje. Si ese objetivo, propósito cumplió, ese es el propósito que el Todopoderoso había establecido, tal vez los nombres nos lleguen a nosotros un poco ya diferenciados, pero vamos a identificarle por la acción, ¿verdad? Por ejemplo, vos te vas a otro país, no sé cómo se diría plomero, ¿no? En otro país, en Rusia o China, ¿no? Entonces vos ves que una persona llega y va a trabajar y entra a la casa y empieza a trabajar por la cañería, por el agua, y le ves con lo que acá veía como un plomero. Y le pregunta a alguien, ¿y ese qué es? Un krastrofpres. ¿Qué es eso? Y es un krastrofpres. Que vas a entender, un ejemplo, no sé cómo se diría plomero en ruso, en chino, en polaco, en árabe. Pero por la acción que está haciendo, vas a identificar, por ejemplo, si alguien te dice, ¿quién vino en la casa? Y alguien más o menos que tipo hacía trabajo de plomero, parece que era un plomero. O alguien trae con una caja de pizza, un moto, entonces así, es un delivery. Hoy en día le decimos delivery, no sé cómo sería. Ya no sé, nos parece que no existe en español, ¿no? ¿Cómo? Repartidor, un delivery más cool. Entonces así, nosotros por las acciones sabemos que es tal persona, un albañil, un plomero, etcétera, etcétera. Así también podemos identificar a alguien que está obrando o actuando en el nombre del Todopoderoso. Amén. Bueno, continuemos. En idioma acadio el nombre significa simiente prole de Babel. Y la fuente es esta página ekuret.q/Zorobabel, etc. Josué, otro personaje, o sea, Yeshua, es Yeshua. Nombre en el hebreo aparece como Yeshua, Salvador. Hijo de Josedec. Yehoshua, el hijo de Jehosadac, el Cohen Hagadol. Hebreo, Yehoshua o Yeshua, ¿no? Ahí está escrito, ¿no? En el hebreo. Fue, de acuerdo con la Biblia, la primera persona elegida sumo sacerdote de Israel para la reconstrucción del templo de Jerusalén. Tras la vuelta de los judíos desde la cautividad de Babilonia, sirvió como sumo sacerdote año 515-490 antes del Mesías. Y otra cosa interesante, que viene un líder, se puede decir, político, un líder, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo se le dice? Laico, a gobernar al país. Y su nombre es rescatado de Babilonia, salido de Babilonia. Pero también le acompaña un Cohen Hagadol llamado El Salvador o Salvador, ¿no? Que viene para restaurar las actividades del templo, las actividades de la fe en el corazón del Todopoderoso. Desde mi perspectiva, todas estas acciones estaban implicando algo que iba a ocurrir en los tiempos futuros, cuando iba a venir el Mesías primero como Salvador. Esa es mi perspectiva con todo lo que estoy viendo acá. ¿Cómo sería su nombre? Yeshua, Salvador. ¿Qué iba a hacer un Salvador? Restaurar nuestros corazones, volver a conectar nuestro corazón hacia el Eterno, a través de la Torá, a través de la palabra. Y también después aparecería alguien que iba a restaurar ya la nación, como gobernante, como líder. Y esa es la figura de Zorobabel, que iba a venir de entre las naciones, que iba a salir entre las naciones. Tal vez ahora es el líder entre las naciones, porque en el tiempo que vino Yeshua, él era judío neto, pero en este tiempo, ¿cómo le hemos conocido a Yeshua? ¿Como Yeshua o como salido de las naciones? ¿Cómo le hemos conocido? Como salido de las naciones. Hasta el judío, si escuchó hablar de un tal Jesús, después le conoció como Yeshua. Yeshua, el que adoran allá todos los en Roma, en Alemania, el que de la cruz, ese pío, de ese me hablan. Ese pío ya le metí, ¿no? ¿Sí? Entonces, el que viene de las naciones. Pero ¿para qué va a venir ese Yeshua, ese que viene de las naciones? Para restaurar la nación. Eso estamos nosotros aguardando, para restaurar su reino,
venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Para restaurar la verdadera Mishkan. ¿Qué es la Mishkan? El hogar, el encuentro que vamos a tener con el Todopoderoso. Amén. Bueno, continuemos. Seguimos avanzando. Entonces, estos son estos personajes. Versículo 3. Los hijos de, y acá arrancamos con las cabezas, las casas paternas. Los hijos de Parós, 2172. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Ará, 775. Está enumerando los descendientes de estas personas. Estas personas, Ará, Cefatías, Paró, eran sus antepasados. Se puede decir los que ingresaron a Babilonia, y a sus descendientes fueron manteniéndose unidos, fieles, porque estas personas han sido las personas que han permanecido fieles a la palabra, a las promesas. Por eso están regresando. Los hijos de, versículo 6, Paat Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, de 2812. Los hijos de Elam, 1254. También aparecen regiones y ciudades aquí. Los hijos de Satú, 945. Los hijos de Secai, 770. Los hijos de Bani, 642. Los hijos de Bebai, 623. Los hijos de Asgat, 1222. Los hijos de Adonicam, 676. 66. Los hijos de Bitbai, 2056. Los hijos de Adín, 454. Los hijos de Ater, de Ezequías, 98. Los hijos de Besai, 323. Los hijos de Jora, 112. Los hijos de Asum, 223. Los hijos de Gibar, 95. Los hijos de Belem, 123. Los varones de Netofa, 56. Y acá también ya empieza a aparecer a esos a que se le movió el corazón. Entonces ya le menciona como hombres, varones, personas. Los varones de Anató, entonces ya eran de algunas ciudades, ¿no? Esto ya está hablando de unas regiones. 128. Los hijos de Asmavet, 42. Los hijos de Kiriat Jearim, Cafira y Beeroc, 743. Los hijos de Ramá y Jeba, 621. Los varones de Micmas, 122. Los varones de Betel y Ahí, 223. Los hijos de Nebo, 52. Los hijos de Magbis, 156. Los hijos del otro Elam, 1254. Los hijos de Arín, 320. Los hijos de Lot, Adid y Ono, 728. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de Sená, 3630. Los Coanín, los hijos de Jedaías, de la casa de Yeshua, 973. 970, casi 1000 sacerdotes, ¿no? En el tiempo de Moisés, ¿cuántos sacerdotes había? ¿Quién sabe? ¿Cuántos sacerdotes había en tiempo de Moisés? 3 nomás, porque era Aarón, sus 4 hijos, pero sus 2 hijos murieron, quedaron 3 nomás. Imagínense la diferencia ahora, ¿no? O sea que en aquella época eran, ¿cuántos? 600,000 varones y con personas, más de 2 millones de personas, y habían 3 sacerdotes. Y ahora tenemos en el retorno de los 50,000 que están viniendo, 1,000 son sacerdotes. O sea que se puede ver entonces que prácticamente todos los religiosos vinieron, todos los que están decididos a servir, ellos iban a estar en primer lugar. Bueno, continuamos, ¿no? Los hijos de Imer, 1052, los hijos de Pasur, 1204, 1247, ¿dónde salió de 4? Los hijos de Arín,
17, los levitas, los hijos de Jesúa y Cadmiel, de los hijos de Odavías, 74. Los cantores, los hijos de Asaf, 128. O sea, había también grupo de alabanza, ¿no? Ellos no se quedaban atrás. Y eran 128, ya un buen coro, ¿no? 128 cantantes, cantores. Y dice que eran todos de la descendencia de este hombre Asaf. En el libro de Salmos vemos una escritura de Asaf, ¿no? De su vida, pasó mucho sufrimiento. Creo que eran tiempos del rey David. Los hijos de los porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita, los hijos de Sobai, por todos 139 personas que se encargaban a recibir personas, a atender lugares, también están aquí. ¿Desde qué época estas personas, los porteros, estaban cumpliendo sus funciones de portero? Estaba hablando de sus antepasados, de los tiempos del templo de Salomón. Entonces, ya algunas personas que se habían puesto ahí en posición, el rey David ya le había nombrado a algunos, el rey Salomón ya le había establecido a algunos, ellos ya agarraron eso como un oficio paterno. Y quiere decir que durante los 50 o 60 o 70 años que estuvieron en Babilonia, perseveraban, por más que no había templo, pero perseveraban tal vez, porque en Babilonia ellos tenían lo que se llamaba ya la sinagoga, tal vez ahí cantaban, tal vez ahí servían, tal vez de esa manera ellos estaban preservando su lugar cuando alguna vez el Padre cumple las promesas de retornarlo. Estaban siendo fieles, aunque los que llegaron fueron fieles, tal vez murieron en Babilonia, sus hijos continuaron y están recibiendo la promesa. Amén. Entonces es importante el que canta, el que cuida, el que atiende, todos los que sirven, pero no está el templo, no está, pero seguir, ¿cómo se dice? Simbólicamente esperando el cumplimiento de la promesa. Eso es muy importante. Los sirvientes del templo, los hijos de Sia, los hijos de Azufa, los hijos de Tabaob, los hijos de Queros, los hijos de Siaja, los hijos de Padón, los hijos de Levana, los hijos de Agadaba, los hijos de Acud, los hijos de Agat, los hijos de Salmai, los hijos de Anam, los hijos de Gidel, los hijos de Ganar, los de Reaía. ¿Quiénes eran estas personas? Sirvientes, servidores, no eran levitas, no eran los que acompañaban y servían a los levitas. Los levitas servían a los sacerdotes y los levitas tenían otras personas que le acompañaban. Quiere decir que esa función ellos estaban cuidándola durante todo el tiempo que estuvieron en Babilonia. Después, ¿dónde me quedé? 49, los hijos de Usa, los hijos de Paseat, los hijos de Besai, los hijos de Asená, los hijos de Meunín, los hijos de Nefusim, los hijos de Badbuk, los hijos de Akufá, los hijos de Arur, los hijos de Baslut, los hijos de Meidá. Qué idea para hacer tantos nombres, ¿no? Los hijos de Arsa. Acá hay Arsa interesante. Los hijos de Barcos, los hijos de Sisara, los hijos de Tema, los hijos de Nesía, los hijos de Atifa, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Peruda. O sea, desde los tiempos de Salomón, Salomón tenía sus siervos, y sus siervos por lo visto eran muy fieles, que sus hijos continuaban su servicio siendo siervos. Y ahora ellos están también regresando aquí. Los hijos de Jaala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Atil, los hijos de Porqueret, Asebaín, los hijos de Ami. Todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. Ellos también estaban acá. Estos fueron los que subieron de Telmela, Tel Arsa, Kerut Adán. Son lugares, o sea, ciudades. Parece que significa
colina, de elevación o montes verdosos, algo así, ¿no? Esos lugares. De esas regiones vinieron un grupo de viajeros que se identificaban con los hebreos, con los judíos. Por lo visto, estando en Babilonia, ellos formaron parte de la comunidad, empezaron a servir, empezaron a adorarle también al Elohim de Israel, de los hebreos, y a la hora de regresar, o sea, a la hora de partir, ellos se alistaron ahí. Desde su perspectiva, ellos sintieron, nosotros también somos parte de este pueblo. Tal vez sus padres comenzaron a aprender del Dios de los hebreos y su descendencia también quería continuar. O sea, para que tengamos una idea, no, ellos tenían la mentalidad de hebreos. Entonces cuando este grupo, pero mentalidad de hebreos, de fe, de fidelidad al Todopoderoso. Cuando ellos empezaron a partir, ellos se alistaron también. Pero qué sorpresa encontraron cuando llegaron a Jerusalén, cuando se empezó a hacer el reconocimiento de individuos. Ellos no estaban en la lista, ellos no formaban parte de la descendencia de Judá. ¿Qué les parece? Qué triste, ¿no? Uno diría, ay, qué triste, qué triste. Una vez más, como yo les digo, esos son los bienaventurados. Este tipo de personajes son los fieles verdaderos. Ellos no tienen nada que ver con los judíos. Ellos no tienen nada que ver con la genealogía. Ellos no tienen nada que ver con el Elohim de Israel. Pero ellos entendieron algo en su corazón. Este es el Elohim verdadero. Yo quiero seguirle. Eso se llama por fe, por convicción. No es por linaje. Hoy en día muchas personas se preocupan en averiguar si son linaje judío. ¿Vos sos linaje judío? ¿Vos ya averiguaste ya? Vos sabés que yo soy linaje judío. Yo soy del linaje de ¿qué puedo decir? De Asher, o de Manasés, o de Judá. Soy neto judío. ¿Será que eso es lo que hace a uno verdadero adorador? No. Yeshua dijo no a la mujer samaritana, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en rúa y verdad, entendimiento y manifestación. Esa es la verdad. Entonces estos fueron los que subieron ya de esos lugares, ¿no? Voy a repetir el nombre. Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje si eran de Israel. No pudieron. Entonces, por eso le digo, de una perspectiva, qué triste. Pero en realidad, qué dicha. Porque esto es lo que no pudieron demostrar que son del linaje de Israel, pero sí pudieron demostrar algo, que son fieles al Elohim de Israel. Eso sí. Una vez más, nosotros vamos a identificarnos con este grupo, ¿no? Siempre con los más malos vamos a identificarnos nosotros, no con los buenos. Porque nosotros también, tal vez no teníamos nada que ver con los judíos, con sus creencias, con su manera, con la festividad, con el Shabbat, nada. Pero un día nació en nuestro corazón. Queríamos celebrar la fiesta. Queríamos hacer las cosas como está establecida en la palabra del Todopoderoso. No imitar. Algunos por no conocer mucho, imitar hasta el pueblo judío, ¿no? Que tampoco estaba mal. Porque lo máximo porque uno lo que entiende, yo me pongo en el corazón de una persona que está conociendo recién las cosas del Eterno, quiere agradarle de lo mejor posible. Y uno entiende que el pueblo judío durante mucho tiempo estaba haciendo muchas cosas para el Todopoderoso, Hashem, como ellos le llaman. Entonces uno cree que esa es la mejor manera de adorarle, encendiendo la vela, usando talí, y hace, no porque está siguiendo reglas judaicas, ni tradiciones babilónicas, ni sionismo, ni satanismo, ni nada. Porque en realidad quiere hacer lo mejor para el Padre. Hasta el propio cristiano católico que tiene realmente fe y es fiel, hace con todo corazón. Y más adelante el Padre le va abriendo el entendimiento. Les dije que cuando estudiemos Esdras, acá todo es emoción, acá todo es qué alegría, qué felicidad, pero esperen que pasen los siguientes capítulos y vamos a encontrar que se vaya aclarando las cosas. Había sido, no era tanto como pensábamos. Pero hasta acá están estas personas acompañando esta caravana por fidelidad, por ser fieles. Y también porque ya se sentían parte de la comunidad. No es que se sentían algunos que estaban nomás, por lo visto fue sorpresa no encontrar sus nombres. Los hijos
Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Nacoda, 652. Y los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, Galaadita, y fue llamado por el nombre de ella. Estos buscaron su registro, genealogías, y no fue hallado. Y fueron excluidos del sacerdocio. Entonces, desde esta perspectiva, tengo entendido que estas personas estaban viniendo como para cumplir la función de sacerdotes, como descendientes de Aarón, pero no se encontró sus registros. Esta persona, pero nosotros sabemos que somos descendientes de Aarón, tenemos ese entendimiento, sí, pero no está tu registro. Entonces, oficialmente no te tenemos anotado. Él dice por sangre, él cree, ¿no? O sea, que por la fe creían que estaban, o que eran, o tal vez por su descendencia, pero no estaban en los registros. Entonces, ¿qué decisión tomaron acá? Ya tienen muy bien. ¿Qué decisión tomaron? Y el gobernador les dijo que no comiesen las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urín y Tumín. ¿Y qué es eso? ¿Cómo es consultar con Urín y Tumín? A ver, Jonás, vos dijiste que sos descendiente de los sacerdotes. Sí, yo estoy seguro. Pero no tenemos tu registro, no te preocupes. Vamos a esperar que venga un sacerdote y le vamos a hacer consultar por Urín y Tumín. ¿Cómo haremos? ¿Qué es el Urín y Tumín? Eran dos piedritas, ¿no? Que el sumo sacerdote ponía acá y después sacaba. A ver, si va a salir, no sé, blanco, va a salir negro, algo así, ¿no? Le daba el sí o el no. Eso nomás hacía el Tumín y Urín. Decía sí o decía no. Pero no le parece un poco raro, ¿no? A ver, es como el dado. Vamos a decir, sale 6, es que so. Y sale 3, no so. 6, cierto, so. Esa era la manera que en aquella época tomaban decisiones. ¿Qué les parece? ¿No? Si tu vida estaba en juego con el Urín y Tumín, entonces, bueno, en aquella época esta manera se consideraba como una forma que el Padre manifestaba. El Padre les daba a ellos la respuesta. Y eran prácticas de aquella época, ¿no? No sé si en esta época quieren seguir practicando, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? La forma que ellos entendían, era su modo de ver las cosas. Bueno, toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360. 42.360. Estos eran todos los que vinieron de Babilonia hacia Jerusalén. Se dice que era un 10%, ¿no?, de todos los que estaban, todos los judíos que estaban. Entonces probablemente había casi 500.000 judíos y 10% de 500.000, ¿cuánto es? 50.000. Estoy bien en matemáticas, gracias. Bueno, sí. Sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7.000. Ahí se completa los 50.000, ¿no?, que dijimos. 37 y 32. Y tenían 200 cantores y cantoras. Cantores y cantoras. Acá sí le menciona, esa es la forma hebrea de hablar, que resalta que había también cantantes mujeres. Sus caballos, ya empieza a hablar hasta de los animales, ¿no? Sus camellos. 61 los jefes de la casa paterna, cuando vinieron a la casa del Eterno, que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Elohim, para reedificar en su sitio. Entonces, una vez llegado, algunos líderes empezaron a aportar, a ofrendar, pero como dice ahí, voluntariamente, les nació en su corazón. Queremos que se edifique la casa del Eterno. Esto es ya llegando a Jerusalén. 69. Según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra 61.000 dracmas de oro, 5.000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. 100 túnicas sacerdotales, ¿no? Aunque había más sacerdotes, ¿no? Pero esos fueron su servicio. Y acá dice sus fuerzas. ¿Qué significa esto? Que, a ver, ¿cómo voy a explicar? Se esmeraron,
No es que me sobra esto y ahí está, sino se esmeraron, hicieron un esfuerzo para servir de la mejor manera a la formación del templo. Esto es también una cosa que muestra el deseo de alguien que realmente quiere avanzar y seguir la voluntad del Padre. Bueno, a partir de este momento vamos a analizar, acá hay un versículo, ¿cómo se dice?, clave y confuso para muchos, porque el cristianismo asegura, la cristiandad asegura que con este retorno ya se restauró las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, todas las profecías de Isaías, Jeremías, regresaré, los libraré de aquí, los libraré de allá, ya se cumplió aquí. Aquí ya se cumplió. Ya no hay más regreso. Las 10 tribus que se habían perdido ya regresaron, ya se establecieron. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de ver por algunos textos de la Biblia es de quién habla acá cuando habla de todo Israel. ¿De quién está hablando? Porque ciertamente aquí dice todo Israel, los israelitas. Y yo quiero saber de quién habla. Explíquenme, por favor. Amén. Bueno, arrancamos entonces con nota 69 para ver algunos textos. Vamos a arrancar desde la historia. Vamos atrás. Acá entramos en un punto clave para entender este punto. Ya vimos toda la genealogía, todos que regresaron, pero vamos a entrar en este punto. Israel dividida, dice, año 930, antes del Mesías. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 24, dice, esto dice el Eterno, no peleen contra sus parientes los israelitas, regrese cada uno a su casa, porque lo que ha sucedido es obra mía. Entonces ellos obedecieron al mensajero del Eterno y cada uno volvió a su casa, tal como el Eterno había ordenado. Ahora, ¿qué ocurrió acá? Hubo una revuelta, Roboam, esto en el tiempo después del rey Salomón. Su hijo Roboam ocupó su trono y su secretario Jeroboam encabezó las 10 tribus del norte y se rebelaron contra Roboam. Ya habíamos visto esa historia. Entonces, ellos se dividieron. Entonces, Roboam quiso armar un ejército para ir a atacarlo, pero apareció un profeta y le dijo, no, yo hice que ocurra esta división. Es mi trabajo. Bueno, ahora en el versículo 12, ahí de Primera de Reyes, versículo 27, habla de lo que ocurrió. Este es el pensamiento que tuvo después Jeroboam. Después de que se hubo la división que Dios permitió, él tuvo un pensamiento. Y dice así, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificio en la casa del Eterno en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Bet-el y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. ¿Entienden lo que ocurre acá? Roboam tenía miedo de que los israelitas del norte desciendan, según la Torá, 3 veces al año a Jerusalén para celebrar la fiesta. Tenía miedo, porque si ellos descienden, va a salir ahí Roboam, que es rey de Judá, a decirle, yo soy su verdadero rey, no le sigan a ese Jeroboam, es un usurpador, rebélense. Cierto. Entonces él tenía miedo, Jeroboam estamos hablando, ¿no? Tenía miedo, ¿y qué hizo Jeroboam? Hizo consejo y decidió fundar 2 nuevas iglesias, 2 templos, 2 lugares de adoración, uno en Betel, que es un poco más abajo, y otro en Dan, que es más arriba. Entonces, para que las personas ya no vayan a Jerusalén, él les convenció que no se necesita ir a Jerusalén para encontrarse con el Todopoderoso. En Betel y en Dan están sus becerros de oro. O sea, les hizo entender a los israelitas que el poder de su Elohim se manifiesta en un becerro de oro y nombró nuevos sacerdotes. Esto fue pecado, dice, para el Todopoderoso. Les quitó de la verdadera manera de adorar al Todopoderoso. Ahora, pero atiendan bien, la parte que nos interesa es esta. Este es todo un resumen. Yo ya compartí todo eso, así que
propaganda, ¿no? Palabras de vida eterna, lista de reproducción, libro de Primera y Segunda de Reyes. Ahí van a encontrar toda la información, Jeroboam, Salomón, rey de Acad, etc. Ahora, segundo de Crónicas, capítulo 11, versículo 11. Fíjense lo que dice, el mismo acontecimiento, el mismo tiempo. Reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes y provisiones, vino y aceite. Esto está hablando ya de Roboam. Una vez dividido el reino, Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, empezó a reforzar el reino. Porque después, a partir de aquí, iba a comenzar una guerra entre norte y sur constantemente. Y en todas las ciudades puso escudos y lanzas, las fortificó pues en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos. Siempre los de la tribu de Benjamín se quedaron con los descendientes de David. Siempre, nunca los de Benjamín se apartaron acá. Ahora miren el 13, y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos, sus lugares y sus posesiones y venían a Judá, a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio del Eterno. Atiendan bien acá, sacerdotes y levitas estaban distribuidos por todo el territorio, de norte a sur. Ellos tenían sus ciudades, las famosas ciudades de sacerdotes, ciudad de refugio, y también tenían los lugares donde todo el pueblo tenía que servirle. Pero cuando ocurrió esto, Jeroboam le quitó a ellos el derecho de servir al Todopoderoso. Ustedes ya no sirven, voy a poner a los que hagan mi voluntad, porque los sacerdotes y los levitas no estaban de acuerdo con Jeroboam. Entonces, ¿qué ocurrió con los sacerdotes y los levitas que estaban al norte? ¿Qué ocurrió? Empezaron a bajar. ¿Quiénes bajaron? Sacerdotes y levitas. No se olviden, sacerdotes y levitas, sacerdotes y levitas, sacerdotes y levitas. No se olviden de eso. Ellos bajaron. ¿Qué hacen los sacerdotes y levitas? Sirven al Todopoderoso. Ahora, versículo 15, y el designio de sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios. Esto fue lo que hizo Jeroboam. Ahora el versículo 16, segunda de Crónica 11, ¿no? De todas las tribus de Israel, los que querían adorar de corazón al Eterno, Elohim de Israel, siguieron a los levitas a Jerusalén, donde podían ofrecer sacrificios a Elohim de sus antepasados. ¿Y qué dice el 17? Esto fortaleció el reino de Judá y durante 3 años apoyaron a Roboam, hijo de Salomón, pues durante esos años ellos siguieron fielmente los pasos de David y de Salomón. ¿Quiénes, aparte de los Coanim, los sacerdotes y los levitas, acompañaron el regreso a Jerusalén en el tiempo de Jeroboam, año 930? ¿Quiénes? Aparte de los sacerdotes y los levitas, ¿quiénes también la acompañaron? Benjamín estaba luego ya. De todas las tribus, de las 12 tribus. Quiere decir que en Judá no solamente vivían judíos, de los descendientes de Judá, también vivían de las 12 tribus. Y ahí se formó el reino de Judá. Pero estas personas estaban registradas. No piensen que no, bueno, ustedes entran ahora en Judá, pierden su linaje, a partir de ahora son descendientes de Judá. No, no era así. Ellos, un remanente de Aser, remanente de Manasés, y este grupo lo encabezó los líderes de la tribu de Efraín y Manasés. Precisamente los que estaban encabezando también en el norte la revuelta eran de la tribu de Efraín y Manasés. O sea que había un pequeño remanente de las 10 tribus también viviendo en Judá. ¿Me están entendiendo este punto? Entonces ahora podemos saber cuando más adelante, ya después de los despuéses, aparece una genealogía de israelita, ya vamos a ver quiénes eran, de dónde vienen, de dónde eran, quiénes eran. Y son a estos después que una vez que se restablece el reino en Judá, se le empieza a dar otra vez de a poco sus posiciones. Pero era un número poquito.
muy poco. ¿Entienden este punto? Bueno, estamos ya bien. Sigamos, esto fortaleció el reino de Judá. Reinado de Ezequías. Ahora, ¿qué ocurrió acá también? Esto, les recomiendo que lean todo este capítulo 30 de segundo libro de Crónicas para ver lo que Ezequías ya había intentado. ¿Quién era Ezequías? Ezequías fue rey de Judá allá por el año 715, tiempos del profeta Isaías. ¿Se acuerdan cuando hubo la invasión de Senaquerib, del rey asirio, a Jerusalén? Vino el ángel, los mató, todas estas cosas, ¿no? También el rey que le dejó ver a los babilonios sus tesoros. Después tuvo su hijo se llamó Manasés, fue su hijo. Después, bueno, este rey, Amón, tuvo un espíritu de restauración. O sea que también podemos considerarle un Mesías. Un Mesías, que ese espíritu de restauración, el que primero empezó a restaurar la casa del Eterno, porque su padre acá era un idólatra, hasta había sacrificado su hijo. Empezó a restaurar la casa del Eterno, empezó a volver a escuchar la voz de los profetas y después empezó a celebrar la festividad del Eterno. Una de esas celebraciones, para comenzar, fue Pesaj, fiesta de Pascua. Pero ¿qué hizo él? Él decía, tenemos que regresar a la fe original, y empezó a enviar emisarios por todo el territorio de Israel, todo, por las tribus del norte, invitándolos a volver al Todopoderoso. Y en ese tiempo ya había ocurrido aproximadamente creo que dos deportaciones de los asirios. Recuerden que los asirios también tuvieron varios ataques a la tierra del norte, y el definitivo fue cuando destruyeron Samaria, que duró 3 años. Pero ya había varios de las tribus, especialmente las que están más cerca de la frontera, que ya habían sido, ¿cómo se puede decir?, trasladadas. Entonces, el rey Ezequías, sabiendo ya que su compañero del norte, Osea, era un rey rebelde, quería ganar el corazón del pueblo hacia el Eterno. Les invita, volvamos a servir a nuestro Todopoderoso, a varios de ellos. Y algunos aceptan, algunos están contentos, estamos agradecidos con la invitación, y bajan hacia Jerusalén. Y una vez que bajaron a Jerusalén, muchos decidieron, me voy a quedar ya acá, nos vamos a quedar. Pero otros se burlaban. ¿Qué épico? ¿Qué? ¿Quién? Vos no sos nuestro rey, déjeme en paz, váyase. Así. Por eso yo estoy como dando un comentario, porque este capítulo tiene creo que 40 versículos por ahí. Pero tarea, ¿no? Lean todo, Segunda de Crónicas capítulo 30, y van a ver una historia fenomenal de otro acontecimiento cuando un rey logró que también otra porción de tribus del norte, antes que venga la deportación total, regrese a las tribus de Judá. También vengan y se hagan parte de los judíos, como promesa. Bueno, reinado de Ezequías, Jisquiyat, ¿no? Es su nombre, o Jisquillahu, celebración de Pesaj, año 715. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 1, envió después de Ezequías por todo Israel remanente, Israel remanente y Judá, y escribió cartas a Efraín y Manasés, porque ellos eran las tribus líderes que guiaban las demás tribus líderes, para que viniesen a Jerusalén, a la casa del Eterno, para celebrar Pascua al Eterno Elohim de Israel. Y como les dije, algunos decidieron venir y otros, nosotros seguiremos nomás con nuestras creencias. Bueno, ahora, caída de Samaria. Vamos a ver qué ocurrió con la caída de Samaria. Segunda de Reyes, capítulo 17, nueva traducción viviente, año 729. Entonces el rey de Asiria invadió todo el territorio y sitió la ciudad de Samaria durante 3 años. Finalmente, en el año 9 del reinado de Oseas, rey de Israel, Samaria cayó y los israelitas fueron desterrados a Asiria, donde los establecieron en colonias en la región de Elat, en Gozán, junto a la ribera del río Abor y las ciudades de los medos. Hay un mapa que quería mostrarle más o menos hacia qué parte fueron enviados. Ya este pueblo, se puede decir el pueblo
los que viven en la capital, los que están alrededor de la capital, son como se considera el pueblo, los netos, los principales. Y siempre los que están en las orillas alrededor son el resto del país, las sobras. Así se consideraba antes también, ¿no? Ustedes me entienden. Entonces, estas sobras, estos restos que habían hecho, habían decidido regresar, volver a Jerusalén para servir al Elohim único, ¿no? Pero los principales, los que estaban en la ciudad, decidieron servir a su deidad. Entonces hay un mapa, ese mapa, ¿tenés el mapa? Ese es cuando los israelitas vinieron de Babilonia hasta Jerusalén. Ahí dice distancia unos 1500 kilómetros, tiempo de viaje unos 4 meses, cantidad de personas unas 50,000, condiciones del camino, rústica, y después que dice transporte, caravana, terreno árido y desierto. Leo bien todavía, ¿no? Estoy leyendo allá, ¿no? Ahora, este mapa, fíjense este mapa, ¿no? Aunque de aquí veo apenas, pero se ven algunos colores, ¿no? Hay una flecha lila, hay otra flecha medio roja. Ven ustedes, la zona verde es la zona de Jerusalén, Samaria, ¿no? Allá la otra zona verde es lo que sería después el imperio babilonio, ¿no? Pero ¿a dónde ellos fueron llevados? Hacia el norte, más allá, en la región de los Medos, hacia Arabia. Bien lejos, y hay una línea amarilla, no sé si ven ahí, recta. Eso, porque ¿qué pasó? Yo les explico un poquitito. El primer grupo que sale de los lilas fueron llevados no tan lejos. El segundo grupo desde esta posición hasta el medio. Después estos grupos, en los lugares donde fueron establecidos, empezaron algunos a rebelarse, a querer adorar o servir todavía a ciudad. Algunos empezaron a arrepentirse porque cuentan que a estos deportados les llegó mensaje de los profetas y empezaban a querer cambiar su corazón. Entonces los reyes querían a toda costa borrar de sus mentes la fe que tenían antes y finalmente los llevaron con esa línea amarilla más allá y se pierde el mapa. Había ahí ya media y se fueron y de ahí se distribuyeron y definitivamente se perdieron. Ya no regresaron más. Algunos se quedaron con la fe que recibieron de los profetas, pero ya después se mezclaron entre las naciones y se perdieron. Así, eso ocurrió con el pueblo principal de Samaria. ¿Entienden? Hay muchos que fueron llevados, fueron deportados. Pero un pequeño remanente de Israel quedó con los judíos. Ahora, ¿dónde están estos que fueron dispersados? Y están así, dispersados. ¿Entienden, no? Bueno, Segunda de Reyes 17:16. Los israelitas rechazaron, acá dice la razón por la cual ellos fueron dispersados. Y esto sigue siendo, por eso nosotros decimos que es la característica de la cristiandad, el católico, hasta las demás creencias, ¿no? Rechazar todo lo que tenga que ver con el Eterno y adorar cualquier creencia. Esta es la característica de este pueblo y se sigue viendo entre las naciones. Los israelitas rechazaron todos los mandatos del Eterno, su Elohim. Le hicieron 2 becerros de metal, levantaron un poste dedicado a la diosa Será, que hoy sería la diosa madre, ¿no? Y rindieron culto a Baal. Sería el famoso el señor de todos los señores. Y veneraron a todas las fuerzas del cielo. Adoraron las estrellas, el sol, la luna. Eso eran sus deidades. Ahora le honran a eso. Hasta sacrificaron a sus hijos y a sus hijas. Sería el aborto, la prostitución. En el fuego consultaron con adivinos la magia, todas estas cosas, ¿no? Practicaron la hechicería y se entregaron por completo al mal, con lo cual provocaron el enojo del Eterno. Esto, Segunda de Reyes 17:24. El rey de Asiria transportó grupos de gente desde Babilonia. Atiendan bien los lugares donde fueron: Cuta, Aba, Amad y Sebarfaim. Y estos son personas que empezaron a traerlo, ¿no? Le empezaba a traer y los reubicó en la ciudad de Samaria, en reemplazo del pueblo de Israel. Ellos tomaron posesión de Samaria y habitaron su ciudad. Bueno, ¿qué pasó? Los asirios llevaron a los israelitas bien lejos, piérdanse israelitas.
y de otras ciudades trajeron gente que adoraba a otras deidades y los pusieron ahí en las regiones de Samaria y empezaron a vivir ellos ahí. Esta gente que se fue, que se perdió, adoptó la costumbre de los países donde fueron. Esta gente que vino trajo su costumbre, pero también adoptó la creencia del Dios de Israel. Entonces empezó a haber una vida de mezcla. Creer en el Dios de Israel por respeto y creer también en lo que vos creías. Y esto sería ya una práctica que seguiría muchos años después. Por eso después se encontraría conflictos en los tiempos de que Esdras, Nehemías regresan. Encontraron a esa gente de ahí hablando en el nombre del Eterno, en el nombre de Yahweh, pero también siguiendo y sirviendo a sus deidades. Igualmente. Miren qué dice ahí. Segunda de Reyes 17:41. Así que si bien los nuevos residentes adoraban al Eterno, también rendían culto a sus ídolos. Y hasta el día de hoy, sus descendientes hacen lo mismo. De este grupo luego salieron los samaritanos. Miren esta información. El rey Oseas no sobrevivió a la caída de Samaria y con él desapareció para siempre el reino de Israel. Sargón II siguió la política de deportación iniciada por Teglat-Falazar III, el primero que empezó a llevar a israelitas a Asiria. De modo que 27,000 personas tuvieron que abandonar Israel entre aristócratas, terratenientes y funcionarios. Fueron trasladados a más de 700 kilómetros de distancia al extremo oriental, a la media luna fértil, donde perdieron su identidad al mezclarse con la población nativa. Para ocupar las regiones despobladas se llevó allí deportados de otras regiones, que al mezclarse con la población nativa se convirtieron en los que en generaciones posteriores fueron llamados samaritanos. Los samaritanos adoptaron el culto a Yahweh, así como las tradiciones principales de los israelitas. La fuente es www.ut.es historias. Ahí ustedes pueden ver, es una porción, hay una información de todo lo que probablemente ocurrió en aquel tiempo. Entonces, para tener en cuenta lo que había pasado con los israelitas. ¿Dónde están los israelitas entonces que estaban en Samaria, los principales? Se perdieron, definitivamente. Bueno, entonces, ahora miren lo que dicen en Esdras capítulo 70. Y esto vamos a seguir encontrando en los demás versículos. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en su ciudad. Y esta palabra, todo Israel, enfatiza que entonces las 12 tribus que se habían perdido ya regresaron. Pero no, las 12 tribus no regresaron. Entonces, ¿quiénes son estos que regresaron? ¿Quiénes son? Y vamos a ver, acá terminaríamos ya el capítulo 2, pero para que no empecemos mal el capítulo 3 y 4, vamos a tener que aclarar quiénes son estos israelitas, porque vamos a escuchar muchas veces esto en todo el libro de Esdras, ¿no? Para saber, ¿no? Los israelitas judíos, ese es el nombre que tiene, israelitas judíos. Para aquel entonces Judá adoptó la terminología de judíos, pero se le llamaba judío a aquel que adoraba al Eterno, al Israel de Abraham, Isaac y Jacob. A ese se llamaba judío. Hay que recordar que acá están viniendo personas hasta que no tienen nada que ver con Judá, pero queremos seguir al Elohim de Israel, al Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo se llama esa persona? Judío. Judío, ese es un judío. Pero algunos todavía tenían sus identificaciones, ¿no? Su genealogía, ¿no? Dice, primer libro de Crónicas 9:1, dice, después de la deportación, entonces todo Israel quedó anotado en los registros genealógicos en el libro de los reyes de Israel. El pueblo de Judá fue desterrado a Babilonia porque fue infiel al Eterno. Entonces, ya arrancando este libro de Crónica, habla también
de una genealogía. Este libro de Crónicas se le atribuye a Esdras y también este texto está en el libro de Esdras. Entonces acá habla que Israel quedó anotado en los registros genealógicos. Ellos tenían registros de Israel. ¿Y de quién Israel estamos hablando? Recuerden, hubo un Israel en tiempos de Jeroboam, que abandonó las tierras del norte y vinieron a poblar, a vivir con los judíos. Y hubo otra época en tiempo del rey Ezequías, un poco antes de que fueran todos deportados, que también vino y se unió a ellos. Estas personas estaban registradas como de la tribu de Israel, de las 12 tribus de Israel. Pero no poblaron todas sus ciudades, no edificaron lugares, no cumplieron, como dice la profecía, que se iba a cumplir. Solamente eran parte de la promesa. Por eso se puede ver que era una sombra profética de lo que el Mesías iba a hacer. Siempre hubo sombra profética del Mesías Yeshua. David era una de ellos. ¿Cuál fue el objetivo de David cuando empezó el reino? Reunificar las 12 tribus de Israel, darle a cada pueblo su territorio. Pero al final, eso después se fue cambiando otra vez en los tiempos de los demás reyes. Bueno, entonces todo Israel quedó anotado en los registros genealógicos en el libro de los reyes de Israel. El pueblo de Judá, eso ya leímos. Los primeros, versículo 2, desterrados en regresar a las propiedades en sus antiguas ciudades, fueron. ¿Quiénes son los primeros que poblaron las ciudades de Judá después de regresar de Babilonia por el decreto de Ciro? ¿Está bien? Fueron sacerdotes, los Coanim, los levitas, los sirvientes del templo y otros israelitas. Entonces, los israelitas, los que se identificaron como parte de las 12 tribus de Israel, no se quedaron a vivir en Jerusalén o en alrededor de Judá, empezaron a ir a poblar las ciudades. Todavía no se le entregaba sus posesiones, pero ellos tenían la promesa. Imagínense, son descendientes. ¿Qué espera un descendiente o un israelita? El cumplimiento de esta promesa, de que la tierra de tu antepasado volverá a ser habitada. Eso es lo que esperaban ellos. O sea, si vemos a estos judíos que están regresando, es porque ellos esperaban el cumplimiento de las promesas que estaban escritas en los libros de Ezequiel, Isaías, Jeremías. Eso esperaban ellos desde su corazón. Pero el resto de los judíos prefirió seguir viviendo en Babilonia o en Persia, pero muchos de ellos apoyaron este viaje. Entonces, a nosotros podemos entender que esto es una sombra profética de lo que nuestro Mesías restaurador iba a hacer en tiempos futuros. Primero, restaurar nuestro corazón. Ahí como aparece el Cohen Hagadol Yehoshua, ¿no?, acompañando a Zorobabel. Y segundo, desde las naciones nos iba a traer a repoblar y a restaurar el reino de Israel. El reino de Israel iba a estar restaurado nuevamente. Y esa es la promesa. El reino de los cielos se ha acercado. La promesa del Todopoderoso es que podamos ser parte de su reino. Amén. Y bueno, y después, ¿qué más dice aquí? Dice los israelitas y otros israelitas. Algunas personas de las tribus de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés volvieron y se establecieron en Jerusalén. Entonces, se eligió otra vez como Jerusalén, la capital, de esos que empezaron a repoblar los pequeños pueblitos, se eligió otra vez uno de cada 10 para que vengan y vivan en Jerusalén. Entonces en Jerusalén se hizo otra vez una pequeña Israel, donde estaban de cada tribu otra vez. ¿Qué les parece eso? Así se empezó. Todo era sombra profética, sombra profética, sombra profética. Algo, porque esa era la promesa. Tal vez, desde la perspectiva de los israelitas de aquella época, ellos estaban cumpliendo la promesa. Porque eso es lo que tiene que hacer una persona que tiene la fe. Ejecutar la palabra en su tiempo. Por eso ellos la vivían, porque era el tiempo que les tocaba. Pero el Todopoderoso sabía que había tiempo. Y si queremos saber ese tiempo, vamos a ir observando ya cuando aparezcan Zorobabel, la reedificación, los profetas Ageo, otros profetas como Zacarías, que van a ir explicando lo que está pasando. Hasta acá
como que no entendemos todavía qué está pasando, pero más adelante vamos a entender de por qué salieron, por qué vinieron a poblar, no entendemos nada de lo que está ocurriendo, después se va a ir aclarando. Hay una parte donde el profeta Ageo, ¿no?, le dice a Zorobabel, la gloria que verá este templo, que ahora parece muy pobre, va a ser mayor que el primer templo. O sea, en ese lugar, en este sitio, se va a manifestar alguien mayor, superior. El deseado de las naciones, dice. El deseado de las naciones. El pueblo hebreo desea su Salvador. El pueblo israelita desea su Salvador. A ellos se le vino la promesa. Pero el Todopoderoso prometió que a través de su semilla iba a bendecir a todas las naciones. Quiere decir que el deseo que el pueblo hebreo tuvo a través del Todopoderoso se iba a distribuir por el mundo. ¿Qué es ese deseo? El deseo del Mesías. Por eso ahora todas las naciones están también esperando al Mesías. Por eso es el deseado de las naciones. Pero ¿de dónde salió ese deseo? De su pueblo. Amén. Bueno. Ahora, algunas personas de la tribu de Judá, esto ya leímos, Nehemías 11, 1, 2, un adelanto, ¿no? Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Ahí entonces terminamos el capítulo 2. Concluimos lo siguiente. Aquí tenemos que hay un remanente de Israel cumpliendo proféticamente lo que el Mesías va a cumplir cuando regrese en los últimos tiempos. Esa es nuestra interpretación, ¿no? Tenemos varios textos que confirman. Entonces, cuando el apóstol Pablo dirige sus cartas, el apóstol Santiago dirige sus cartas, el apóstol Pedro, a las 12 tribus de Israel, a los que están en Capadocia, Bitinia, está hablando a un remanente que está en aquella época identificándose con estas profecías, con estas promesas. A ellos le está hablando. Está hablando de un pueblo que está identificándose con todo lo que acontecía en la Escritura. A ellos le está hablando. No le está hablando oficialmente a las 12 tribus de Israel. No es que están reconocidas oficialmente, porque para la época de Yeshua ya había quedado muy poco registro, pero todavía había algunos que se identificaban. Hay una mujer, ¿no?, que se identifica, no sé con qué tribu, creo que es de Asher, Ana, ¿no? Se identifica con una tribu. La tribu de Aser todavía, pero ya eran muy pocos. Pero lo que más, escuchen bien esto, lo que más te identificaba como israelita o esperador de la promesa era todas estas cosas que están acá. Entonces, esas cartas que van dirigidas, por eso cuando uno lee las cartas, tiene que ver a tal persona, pero después vea lo que dice la carta, de qué habla. Está hablando de las promesas que el Todopoderoso había puesto para su pueblo, restaurar, bendecir, y la promesa es la llegada del Mesías. Habla de un reino, ese es el objetivo, el propósito. Entonces, por eso en aquella época ya se dirigían las cartas a los expatriados, pero oficialmente no estaban ellos ya en sus territorios, ni estaban ocupados, al contrario. ¿Dónde va la carta? A Bitinia, Capadocia, Galacia, Corintio, donde precisamente fueron esparcidos todas estas tribus. No podemos decir que la carta iba a esos que fueron expatriados de Asiria, pero sí la carta iba a todo aquello que el Todopoderoso movió su corazón para seguir la palabra del Todopoderoso, la palabra de la promesa. Y eso era identificado como israelitas. Y esa carta llegó a nosotros también. Por eso nosotros podemos identificarnos también como israelitas, ¿o no? Vendetta, fico israelita, ni barba, de coi, de coi, ni la talí. ¿Qué israelitas hacemos? Mandi, poroto. Así. Pero nosotros no de esa perspectiva. La perspectiva de esto que el Padre le movió su corazón para seguir. Amén. Bueno.
Bueno, hoy hasta aquí, vamos a compartir ya. Suficiente. Shalom para todos. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Esdras. Bendiciones y hasta pronto.